Hola a todas y a todos, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Este es el segundo teórico por video de Psicoanálisis 2. Les decía en el primer video, en la primera parte del video, que vamos a arrancar el estudio este año con esa articulación entre síntoma, satisfacción pulsional y repetición. Esta articulación es fundamental para ir a un segundo paso, que es ubicar esto en la construcción epistémica que hace Freud en el yo y el ello, llamada segunda tópica freudiana, que si bien está consumada, decíamos, en 1923, requiere necesariamente de conceptos elaborados previamente por el mismo Freud, tres fundamentalmente, como son el concepto de narcisismo y todo el conjunto de conceptos surgidos de ese volcán de elaboración de saber de 1914. Tenemos entonces el narcisismo y ese conjunto de nuevos conceptos como ideal del yo, conciencia moral, decíamos el primer teórico, y otros tantos que merecen detenidamente ocuparse de ellos. Y después, eso en 1914, y en 1920, una nueva formulación del concepto de pulsión, y por lo tanto abre un nuevo horizonte de la vida humana, de la idea que se hace Freud de la vida, que es el concepto de pulsión de muerte, que lo acompaña al mismo tiempo un nuevo horizonte de la repetición nombrado por Freud compulsión de repetición. Esto da las condiciones de posibilidad para que Freud pueda avanzar en 1923 en el texto El yo y el ello hacia la formulación de esa segunda tópica que, agregado a todo lo que había construido en interpretación de los sueños y ahí en más, inconsciente, preconsciente y conciencia, le agrega la complejidad de todo lo referido al ello, al yo y al superyo en esta segunda tópica, y todo lo que en conjunto, en ese conjunto de la lógica que arma Freud, le permite avanzar en los textos de 1923 en adelante, que son riquísimos para analizar la vida singular de cada sujeto, la vida social también, que es lo que le permite, por ejemplo, escribir El porvenir de una ilusión, El malestar en la cultura y otros notables textos al respecto. Y bien, entonces, eso en el primer teórico es el núcleo de las consideraciones por las que empezamos a avanzar, y ahora corresponde entonces que ubiquemos, primer paso, la cuestión del síntoma. El síntoma, en el escrito Freud y la clínica del síntoma, detalló 4 características del síntoma. Ante todo, el síntoma, en principio, cuando aparece o cuando se lo reconoce como síntoma, es molesto, es displacentero. Aunque puede haber estado presente desde hace años, estar presente, sin embargo, en el momento en el que hay algún momento en que puede llegar a molestar el mismo síntoma, pero dada otra configuración de situaciones, por ejemplo, digamos por caso, esta cuarentena que nos toca vivir, a mucha gente se le aparecen molestos, displacenteros, comportamientos, ideas, pensamientos, dificultades, que quizás las condiciones previas al 20 de marzo del 2020 hacían que se disimulara, y que
La cuarentena puso muy de manifiesto para muchas personas ciertos síntomas que pueden pasar a ser molestos y displacenteros. La segunda característica del síntoma es que se repite, o sea, se sepa o no se sepa, se lo reconozca o no, como tal, se repite. O sea, no es algo que ocurre una vez, puede haber algún síntoma que ocurre una vez y punto, pero lo más frecuente es que, insisto, se reconozca o no se reconozca como tal, como síntoma, eso se repita. La tercera característica es que si el que padece ese malestar, ese síntoma, lo quiere resolver solo, es seguro que no lo va a poder resolver solo si por resolver hablamos de algo que desaparece verdaderamente. Lo podrá disimular, lo podrá meter bajo la alfombra, lo podrá cubrir y negar, pero verdaderamente resolver, no. No lo puede hacer porque el yo no tiene cómo hacerlo. Hay una desproporción de fuerzas de acción entre aquello que alimenta el síntoma y las potencias que puede tener el yo, que hay que reconocerlas. La reflexión, la elaboración consciente, el conocimiento, la cultura que puede tener alguien, los recursos que puede tener en su vida, la capacidad inventiva. Bien, todo eso está, no lo negamos, pero frente a eso, el síntoma se mantiene. Lo que no quiere decir que ciertas prácticas sociales, ciertas indicaciones sugestivas de pensar de determinada forma la vida, la psicología más común, más divulgada, de divulgación más masiva, llamada autoayuda, promueve este tipo de soluciones, entre comillas, o la creencia religiosa, que viene muy bien a veces para aliviar, no hacer desaparecer, pero aliviar los problemas, y viene muy bien y bienvenida sea esa posibilidad que a veces se tiene para que a través de la fe religiosa ciertos malestares puedan ceder y dejar vivir un poco más en paz. Pero insisto, el síntoma en su condición de tal que se repite no desaparece y que el yo nunca puede resolverlo verdaderamente. Y la cuarta característica entonces es que es paradójico esto, el yo al no poder resolverlo, no poder eliminarlo verdaderamente, se acomoda al síntoma y lo justifica y lo elimina de la conciencia incluso, o sea, no quiere saber nada de eso. Podemos decir que razonablemente cualquier ser humano que tiene algún síntoma no entiende por qué lo tiene, por qué le aparece, ni qué viene a hacer el síntoma en su vida, ese u otro o varios. Se le complica la existencia por ese síntoma, y ese síntoma en principio es un sinsentido, no quiere decir nada, no vale nada, y si se lo elimina mejor, desaparece. Entonces, el primer punto que vamos a tomar en esta semana tiene que ver con retomando la perspectiva de ese trabajo enorme que hizo Freud entre síntomas, satisfacción pulsional y repetición. Vamos a empezar a trabajar sobre
el síntoma, primero, como sin sentido para cualquier ser humano, la propuesta que hace Freud, porque es lo que él descubre, que dejando hablar, como decíamos en el teórico anterior, maravillosamente, el síntoma tiene sentido, y tiene un sentido vinculado a la historia de cada sujeto, del portador de ese síntoma, del que está habitado por ese síntoma. Y entonces hay una articulación entre el síntoma y el sentido inconsciente. El sentido inconsciente es un sentido que el yo no sabía que existía para entender ese síntoma. Y entonces el sentido inconsciente es el primer paso que da Freud sobre el síntoma, y para su sorpresa, no solamente que el síntoma tiene un sentido inconsciente, sino que refiere a acontecimientos de la sexualidad. Entonces, el síntoma tiene sentido inconsciente, tiene alguna relación que lo conecta con la sexualidad de ese sujeto, y a su vez otro matiz, otro ángulo por demás interesante del síntoma en esos primeros descubrimientos freudianos, que tiene valor hasta en la actualidad, es que el síntoma, aquel que tiene sentido, que tiene alguna relación con la sexualidad del sujeto, está en función, el síntoma, de experiencias infantiles no recordadas, no tomadas en consideración, que pueden ser de carácter displacentero recordar, y que en esa infancia del sujeto aparecen las figuras más importantes de aquel tiempo de la vida, aquellos de los que dependía no solo para su subsistencia, sino afectivamente, en el plano del amor, y son los vínculos más importantes de la vida infantil. De acuerdo a cómo los haya vivido, cómo los haya configurado, cómo se hayan dado esas circunstancias y qué inscripción han tenido en cada sujeto, esto da por consecuencia una constelación del aparato psíquico de la vida infantil, que va dando las condiciones para la pubertad, la adolescencia y la vida adulta.